yo los invito a que leamos, es justamente lo que está en Lucas, ¿sí? Lucas 11, ¿lo tienen? Lo leemos y inmediatamente después de la lectura ponemos el video. Leemos Lucas. En cierta ocasión, Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Padre, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. También les dijo: ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle? Aquel responderá desde adentro y le dirá: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama conmigo. No puedo levantarme para dártelos. Yo les digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, si se levantara, será por su insistencia y le dará todo lo que necesite. Así que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Amén. Continúa acá diciendo que lo que ya habíamos visto, porque todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, en lugar de pescado, le da una serpiente? O si le pide un huevo, le da un escorpión. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se los pida? Amén. ¿Vemos el video? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que quizás cambie por completo la manera en que se entiende la oración. Especialmente cuando uno empieza un camino de fe, ¿verdad? Puede parecer que orar es aprenderse las reglas o decir las palabras correctas. Pero, ¿y si el secreto no estuviera en qué decimos, sino en quiénes somos al momento de orar? Arranquemos con esta frase. Suena un poco fuerte, ¿no? Pero no es una acusación, para nada. Es más bien un punto de partida. Una invitación a que juntos descubramos una dimensión de la oración mucho más profunda, mucho más auténtica, que va más allá de simplemente repetir frases. Y todo comienza justo aquí, en este momento que nos cuenta Lucas. Jesús está orando, termina, y uno de sus discípulos se acerca y le hace un pedido que a simple vista parece de lo más normal. Pero en esa sencillez se esconde una profundidad que muchas veces se nos pasa de largo. A ver, pensemos un momento. ¿Por qué le pedirían que les enseñe a orar? Eran judíos del primer siglo. La oración era parte de su día a día desde niños. No era algo nuevo para ellos. Entonces, ¿qué fue lo que vieron en la oración de Jesús que los hizo sentir que, en realidad, no sabían nada sobre orar? Para poder entender lo que de verdad estaban preguntando, tenemos que transportarnos a su mundo. Necesitamos comprender qué significaba la oración para ellos y qué era eso tan radicalmente diferente que estaban viendo en Jesús. Aquí se ve el contraste clarísimo. Por un lado, está la oración que los discípulos ya conocían de memoria, una práctica diaria, súper estructurada, con oraciones fijas como el Shema o la Amidá. Pero por otro lado, estaba lo que veían en Jesús, y no eran solo palabras, era una conexión directa, una autoridad que se sentía, una intimidad con el Padre que ellos jamás habían experimentado. Y esto nos lleva directo al corazón del misterio. Lo que los discípulos querían no era mejorar su método, no, era algo mucho más profundo, era básicamente un cambio total de perspectiva. Esto es clave entenderlo bien. No querían una nueva fórmula, un método de 5 pasos para orar mejor. Fórmulas ya tenían. Lo que veían en Jesús no era una técnica pulida, sino una fuente de poder completamente distinta. Y tampoco se trataba de encontrar palabras más bonitas o más espirituales. No estaban pensando, si tan solo usáramos sus palabras, tendríamos sus resultados. Ellos intuían que el secreto no estaba en el vocabulario. Y aquí está la respuesta. Lo que ellos querían
era acceso. Se dieron cuenta de que Jesús no oraba hacia un Dios lejano, sino que hablaba desde una relación de una cercanía total. Tenía, por así decirlo, una línea directa con el Padre que ellos anhelaban. Así que su verdadera pregunta era, ¿cómo podemos tener nosotros ese tipo de acceso? La respuesta a esa pregunta no es una técnica, es una identidad. Ese acceso que veían en Jesús no venía de una fórmula secreta, sino de una verdad fundamental sobre quién era Él, y por lo tanto, sobre quiénes podían llegar a ser ellos. Este versículo del Evangelio de Juan lo cambia absolutamente todo. Fíjense que no dice que se nos dio permiso para ser hijos, sino potestad. Esta es la fuente de la autoridad espiritual. La oración auténtica no nace de rogar como un extraño, sino de hablar como un hijo. La palabra potestad es increíblemente poderosa. No es solo un «ok, puedes hacerlo». Es la autoridad legal, el derecho y el poder que vienen con una posición. Es como la autoridad que tiene un hijo en la casa de su padre. No pide permiso para abrir el refrigerador, ¿verdad? Simplemente va, porque es su casa. Ahora, es fascinante ver cómo Lucas, el autor, nos cuenta esta historia. No la presenta solo como algo que pasó y ya. La arma con una intención muy clara para quienes lo leían en ese entonces, que en su mayoría eran nuevos creyentes. Hay que entender el propósito de Lucas. Está escribiendo esto décadas después para gente nueva en la fe. Muchos de ellos ni siquiera eran judíos. No estaba solo registrando un hecho histórico. Estaba presentando a Jesús como el modelo a seguir. Su meta era enseñar que la oración no es un ritual religioso, sino una conexión viva, audaz, que nace de sabernos hijos e hijas. Así que, el punto central de todo esto es que la oración que realmente mueve montañas no depende de qué tan elocuentes sean las palabras o qué tan perfecta sea la técnica. Depende de la posición desde la que se ora. Cuando se entiende que somos hijos, la oración pasa de ser un ruego a ser una conversación, de ser una petición a ser una declaración de fe basada en una relación. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Cuando oramos, ¿estamos buscando una fórmula para obtener un resultado o estamos cultivando una relación? La invitación, como podemos ver, no es a dominar una técnica, sino a vivir desde nuestra verdadera identidad. Ese es un breve resumen de lo que vamos a hablar ahora. Estás orando mal y nadie te lo dijo, es el título de la enseñanza de hoy. Hay algo que debemos saber. Dios no responde a todos. Todos creen que muchas veces hay una falsa creencia de que Dios responde a la oración de todos. No responde a la oración de todos. Y ahora vamos a ver por qué. Antes justamente de entrar a esta enseñanza necesitamos entender algo que es fundamental. Este pasaje de Lucas, como decía ahí el video, no ocurre en cualquier momento, ocurre en el texto, en un contexto de un Yeshua que está orando constantemente y de discípulos que observan algo que no pueden explicar. Por eso le dice ahí en Lucas 11:1, aconteció que Yeshua orando en un lugar, o sea, él estaba orando y los discípulos veían orando. Y no es que ellos no sabían orar, no era que los discípulos no conocían la oración, como veíamos el relato ahí. Porque justamente todo el judaísmo, no de religión, sino judaísmo de la tribu de Judá, orar era normal para ellos, ¿sí? El rezo cotidiano, habían fórmulas ya establecidas. Por ejemplo, la Shema, la que hicimos nosotros ahora, que está en Deuteronomio 6:4. O sea, oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno. Era una de sus oraciones más naturales, y aparte estaba la amidad. Por eso cuando los discípulos dicen, enséñanos a orar, no está diciendo que no saben orar. ¿Se entiende? Porque si lo vemos así de un nivel literal, un peshat, podemos entender, ¿cuántas veces lo habremos leído de esa manera?
que dice, Señor, enséñanos a orar. Quiere decir que, ¿cómo lo interpretás vos? Que ellos no sabían orar. ¿Sí? Eso se interpretaría en lo común. Pero ellos sí sabían orar. Ellos sí conocían la oración. Porque habían nacido en casas que se oraba. O sea, porque los de Judá, los israelitas, todos tenían inculcado en ellos la oración. Si ustedes ven en la serie esta de Moisés, ¿Moisés se llama la serie? Sí, se llama así, Moisés el nombre de la serie. Moisés, los 10 mandamientos, van a ver que los chiquitos todos saben orar. O sea, imagínense los discípulos de Yeshua, que ya eran hombres grandes, sabían orar. Entonces, lo que están diciendo acá los discípulos es, queremos orar como tú oras. Porque veían algo distinto, veían justamente una conexión, veían una autoridad, veían una intimidad con el Padre, Yeshua con el Padre. Por eso en Mateo 7:29, recuerdan cuando lo estudiamos, que le dicen que lo veían enseñar como quien tiene autoridad. Y esa autoridad era producto de esa oración, de esa intimidad con el Padre. Y aquí está la clave de lo que dice este relato. Porque ellos no estaban pidiendo una técnica nueva, no estaban buscando una forma nueva. Lo que ellos querían era una identidad espiritual. Ellos querían conectarse con el Padre como lo hacía Yeshua. Por eso Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la autoridad. Tener potestad es tener autoridad, tener dominio. O sea, somos hechos hijos de Dios porque creemos en el nombre de Yeshua o el nombre de Jesús. Aclaro, Yeshua es el nombre hebreo, que era el nombre con que se lo nombraba en ese entonces porque aún no estaba el español. O sea, en ese entonces no se conocía Jesús, Mateo, Lucas. O sea, existían los nombres en hebreo o griego de acuerdo a la nacionalidad. Los discípulos no estaban buscando palabras, estaban buscando un acceso. Lucas lo que escriben, que esto lo escribió más o menos 40 años después, a comunidades que ya estaban, de 40 años después que lo dijo Yeshua, o sea, a comunidades que estaban formadas justamente por gentiles, muchos sin el conocimiento de la instrucción de Dios. Y entonces Lucas hace algo acá intencional, presenta a Yeshua como el modelo de oración. Lucas 5:16 dice, Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Pero no habla de oración religiosa, sino de oración relacional, oración viva, oración audaz. Recuerden que él oraba, o sea, yo siempre me acuerdo de años cuando el apóstol nos enseñaba que decía que Yeshua oraba para no orar. Porque hoy en día, no sé, si vas a un lugar que van a echar fuera demonios y oran, o para sanar una enfermedad oran y reprenden y oran. ¿Y Yeshua qué decía? ¿Quieres ser sano? Sé sano. Porque si leemos la Escritura era así. Porque él ya había orado para no orar. O sea, él ya había tenido la intimidad con el Padre. No hacía falta esos ritos de oración que si ven, yo los llevo a más o menos a lo que a través de la pantalla tal vez lo captan más cuando vieron, ¿cómo se llama la serie de Jesús? Jesús. De hecho, en esa, cuando Nicodemo quiere expulsar los demonios de esta mujer que era prostituta, oró, invocó, ¿cuántas cosas hizo? En cambio, Yeshua, ¿qué hizo? Simplemente la liberó, la dejó libre con una sola palabra.
Y eso es lo que veían en sí los discípulos, eso es lo que le pedían, decir, o sea, enséñanos a orar como tú oras, porque nuestras oraciones no nos dan el resultado que te dan a vos. Igual que cuando bajó de ese monte y estaba ese padre con su hijo epiléptico que se revolcaba sobre las aguas, sobre el fuego, y que estaba medio enojado el hombre porque se lo traje a tus discípulos y no lo han podido curar. Y ahí fue cuando se enojó Yeshua y le dice, hombre de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y era justamente, ahí se nota que ellos oraban porque tenían sus momentos de oración, pero esa oración no los llevaba a la intimidad con el Padre. Porque a veces nosotros oramos, pero nuestra oración no nos lleva a una intimidad con el Padre. Oramos religiosamente o estructuradamente. La parábola que habla del amigo a medianoche solo se entiende si comprendemos justamente lo que era en aquel tiempo. ¿Vieron que habla en la parábola acerca de que llega un amigo a la casa y no tenía con qué servirle? O sea, en aquel tiempo no era opcional, no era simplemente cortesía, era educación, era un deber espiritual recibir a aquellos que se le hacía la noche y eran sorprendidos en la noche en la calle. Por eso Hebreo 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Recuerdan algún ejemplo de alguien que hospedó ángeles? Abraham, sin saber, porque él no vio. Él no dijo, vienen unos ángeles, yo lo voy a recibir para que a ver si mi esposa tiene hijos. No, era su forma natural. Por eso que nosotros cuando hacemos la bendición de las bodas, la jupá está abierta. Abierta porque representa justamente, o sea, para que esa familia que se está formando tenga esa misma actitud que tuvo Abraham, de hospedar, porque vos hospedás y inclusive sos fructífero. Vamos esta mujer que el profeta le profetizó que iba a tener un hijo, como alguien que se me hizo en una laguna. Nadie sabe. La tsunamita, hasta hay canciones, la tsunamita. La tsunamita hospedaba al profeta, cada vez que pasaba lo hospedaba. Y decidió hacer una habitación para este hombre de Dios. Encima no decía que era profeta, sabía que era un varón de Dios. Y lo hospedó. ¿Y cuál fue el resultado? Que tuvo un hijo. O sea, un milagro, algo que no podía tener, tuvo un hijo. O sea, entendemos que un hijo en la época justamente de los primeros tiempos del pueblo de Israel, y tendría que seguir siendo ahora, un hijo era bendición de Dios. Un vientre que no era fértil era como un vientre maldito. Por eso esta mujer ya estaba resignada. Recuerden que después el niño muere y le dice, pero ¿por qué me hiciste esto? Yo no te pedí. Pero lo que pasa es que la mujer tenía de todo. Su marido tenía en campo, hasta el punto que dice, hacer una habitación, le hizo una habitación. O sea, tenía dinero, pero no estaba completa. Necesitaba realmente sentirse madre. ¿A qué voy? Volviendo a este tema del hospedar, es muy importante hospedar. Y la prosperidad viene. Cuando dejas de hospedar, ahí, ojo, porque dice Hebreos, cuidado, porque sin saberlo puedes estar hospedando ángeles. Por eso ellos tenían esta creencia, porque sabían esto, conocían nuestro padre Abraham, sabían todas las historias, porque ellos eran desde chico instruidos en la instrucción de Dios, en la Torah, en la instrucción. Por eso no podían no recibir a alguien. Y este hombre, era como una obligación. Dice, no podían negarle el pan a alguien porque era una vergüenza comunitaria, no solamente de la casa del hombre, sino de esa villa, de ese pueblo, si no hospedaban a alguien. Por eso el hombre golpea la puerta, no por simple capricho,
sino por una urgencia. Porque él justo lo vio y lo trajo. No le importó que no tenía que darle de comer, porque no tenía. Es evidente, por eso salió a buscar pan. Pero él sabía que era una obligación hacia Dios hospedarlo. Y eso es lo que cambia en sí el sentido de este texto. Yeshua está revelando algo completamente nuevo, y es que Dios no es inaccesible, que Dios no está distante, que Dios no responde a rituales, sino responde justamente a una relación, a alguien que realmente, así como Yeshua, se conecta directamente con él. Por eso Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. ¿Entienden lo que está diciendo Isaías? Lo que está hablando de ese pueblo. O sea, que simplemente tiene temor de hombre. ¿Qué quiere? Por mandamiento de hombre. Ese temor es que, y no, ojo que Dios te va a castigar. Mirá lo que estás haciendo porque Dios te está viendo y te va a castigar. Porque eso no es la actitud que quiere el Señor para sus hijos. Sus hijos tienen que cumplir sus mandamientos. O sea, sabemos que no pecar es hacer lo correcto, no por miedo al castigo, sino por amor. Hemos entendido que el temor que se refiere hacia Dios no es miedo paralizante, sino es en ese perfecto amor, temor a fallarle. Y acá esto está revelando que el acceso a Dios no es para unos pocos, es para todos los que se atreven. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Porque, el reino no se abre a lo correcto, se abre al que se atreve. Se abre no al correctito, no, al que se atreve, al Señor le dice, Señor, lo que quiero es que entendamos que hoy no es solamente sobre la oración en sí, es sobre el acceso, es sobre la identidad, es sobre entrar donde otros no entran. Y acá fíjense, la palabra que sale, no cité acá el versículo, es que llegue, de importunar. Lucas 11:18. Ahí dice, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Esa palabra, importunar, en griego es anadeia. Anadeia. Y significa algo así como la audacia espiritual, la violencia del reino, o como le había nombrado el apóstol, la santa desfachatez. O sea, ser desfachatado, no tener vergüenza. Pero ojo, que ellos no fueron, en tono de faltar el respeto, sino en pedir al Padre lo que sabía que el Padre tenía para darle. La misma de la que Yeshua habló cuando dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. O sea, ¿quién es que arrebata el reino de los cielos? Los violentos. Mateo 11:12 dice. O sea, no estás esperando, no estás en sí esperando a Dios. Dios está esperando que entres. Porque muchos se quedan esperando a Dios. No, Dios está esperando que entres. Hay textos que creemos conocer de memoria, así como le decía en un comienzo, pero en realidad solo lo hemos repetido y no lo hemos revelado. Por eso Lucas 11 sucede esto. Durante años hemos dicho Padre Nuestro. ¿Sí? Durante años hemos rezado el Padre Nuestro, ¿verdad? O sea, en el ámbito que sea, si has sido católico, siempre, a no ser que,
que haya sido ateo, tal vez nunca has rezado al Padre Nuestro, pero a la larga lo rezas porque nadie nace ateo. Se hace ateo. O sea, primero, ¿y por qué se hace ateo? Y porque quiere negar al que sabe que existe. Porque ateo quiere decir antidios. ¿Y cómo vas a ser anti algo que no existe? ¿Sí? Y pero porque ya alguna vez leyeron, alguna vez conocieron, y generalmente, y les recomiendo si no han visto Dios no está muerto 1, generalmente aquel que se vuelve ateo es porque tiene una herida que supuestamente fue causada por Dios. Hoy habló el apóstol en el aula acerca de la muerte. La muerte, si bien entró a causa de la desobediencia de la primera humanidad, pero es algo común y corriente. O sea, no es que, ¿vieron cuando muere alguien y dice, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué si hay tantos malos, por qué se lleva a los buenos? ¿O han escuchado todo eso? O sea, Dios es Dios. Y Dios sabe, porque tal vez a ese que por ser bueno se lo llevó antes de que se convirtiera en uno malo. O tal vez ese por ser bueno se lo llevó antes de que sufriera dolores impensables. Pero volviendo a esto, el Padre Nuestro lo hemos escuchado miles de veces. Bueno, me fui a eso de la muerte a causa de esa película de Dios no está muerto. El que se tilda de ateo era un tipo que conocía de punta a punta la Escritura, pero se había vuelto ateo porque no le salvó la madre como él quería. Lo hemos orado, Padre Nuestro, siempre lo oramos cada vez que comenzamos el encuentro, el encuentro del Monte de Oración los miércoles, cuando vemos, o sea, en las aulas, siempre oramos el Padre Nuestro, ¿verdad? Y lo oramos a veces de una forma automática. Lo hemos institucionalizado, o sea, lo hemos convertido en parte de la liturgia. Pero hoy justamente el Señor nos viene a hablar que quiere romper esa capa superficial. El Padre Nuestro no es una liturgia. Lucas 11:9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Y si nunca entendimos cómo se entra realmente al Padre? Pregúntate. ¿Y si nunca entendiste cómo se entra realmente al Padre? ¿Y si lo que llamamos oración no es lo que Yeshua quiso enseñar? Es para que nos quede esa pregunta ahí vibrando. Porque hoy no venimos a repetir un texto, venimos justamente a entrar en un misterio. Muchos repiten, pero pocos entran. Porque pocos entran al reino de los cielos. ¿Cómo sabe eso, pastor? Y muchos rezan el Padre Nuestro y después rechazan a Dios, dan en contra de Dios, y eso no entra en el reino de los cielos. Por eso cuando Yeshua le dice, cuando el discípulo le dice a Yeshua, enséñanos a orar, no está pidiendo una técnica nueva, está pidiendo identidad. ¿Por qué está pidiendo identidad? Porque Yeshua oraba como hijo. Y ellos le decían, enséñanos a orar como tú oras, enséñanos a orar con la identidad de hijo. O sea, Yeshua responde, pero no le responde como los sistemas religiosos esperan. No da un método estructurado de cómo hacer la oración. Le hacen la pregunta a los discípulos e inmediatamente viene la parábola de aquel que golpea y que no le quiere inoportuna al vecino. ¿Ve? Siguen la historia. No es por casualidad que a Lucas se le ocurrió poner, después de enseñar la oración del Padre Nuestro, inmediatamente la parábola está del amigo que va a pedirle pan al vecino. Ahí es donde nuestro maestro Yeshua, le quiere enseñar a los discípulos cómo deben orar. No da un método estructurado,
no da una fórmula perfecta o una lista de pasos a ver cómo tienen que orar. No le dio un rezo estructurado, sino que introduce algo que incomoda profundamente al alma religiosa. Porque importunar, como le decía recién, que en griego es anaideia, que es la santa desfachatez, es el secreto. Por eso Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una cosa es pedir y otra cosa es clamar. ¿Sí? No es lo mismo pedir que clamar. Clamar es que hasta que no lo logres tener, no vas a dejar de clamar. Cambio, pedir, pedís y bueno, si se da, bien, si no, y bueno, seguiremos, no será de Dios. A veces Dios está pidiendo que clamemos. Tu problema no es que Dios no responde, hermano, es que dejaste de golpear. Porque imagínense si este hombre hubiese dicho: no, porque mis hijos ya están durmiendo, le dijo el vecino, y si hubiese dicho: no, siguió golpeando, pero necesito el pan. ¿Y qué hizo el otro? Dice: tengo que levantar, pasar, porque enseñaba el apóstol allá en Mendoza que era como que aparentemente, según los sabios, era un espacio grande donde a la noche era como que tendían los colchones inflables y dormían todos juntos. Por eso ya estaban los hijos dormidos y tal vez para llegar a la puerta tenía que pasar por encima de los hijos. Y dice: yo no puedo. Pero fue tanto el vecino que inoportuno que le abrieron la puerta. O sea, el problema no es que Dios no responda, es que dejaste de golpear. Y esto no encaja en una cabeza de religión. Porque esto no es cómodo, esto rompe todo lo que aprendimos. Porque Yeshua no está formando acá personas religiosas, lo que está formando son hijos. Dios viene a buscar hijos. ¿Qué es lo que nos quiere revelar acá el maestro? Es que Dios es un Dios molestable. Y esto es fuerte porque hay que decirlo así sin suavizarlo. Y es que Dios se deja incomodar porque eligió vincularse como padre. A ver, ¿quién es el que llora ahora? Elena. Porque ¿qué es lo que quiere Elena? La mamá. Y no va a dejar llorar hasta que no tenga la mamá. Por eso, pero no va a dejar de llorar hasta que tenga la mamá. ¿Por qué dice que tenemos que ser como niños? Porque, a ver, hasta que un niño chiquito, hasta que no consigue lo que quiere, no va a dejar de llorar. Y por importunarte, por incomodarte, ¿o qué haces? Se lo terminas dando. ¿O no? Por eso Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, si no se te ha abierto aún es porque dejaste de golpear. La religión que nos enseña: no molestes a Dios, no seas insistente, Dios ya sabe, no repitas, porque ya sabe Dios lo que vos necesitas. ¿Eso es lo que hemos aprendido o no? A Dios no se lo molesta. Es más, justamente el mismo de Chosen, cuando yo estaba preparando el tema de la mujer del flujo de sangre, mi hija buscó esa porción, esa parte de la película, de la serie, y que lo que la mujer se le había prohibido acercar, o sea, no, era prohibido por todo el contexto religioso y de acercarse, pero ella se acercó. Y luego, seguido ahí viene el tema de Jairo, cuando vienen y le dicen que la hija estaba muerta. ¿Y qué es lo que le dicen? No molesté más al maestro. Deja de molestar si tu hija ya está muerta. Y no, Jairo seguía pensando de que si Yeshua iba a su casa, Jesús iba a su casa, su hija se iba a sanar.
Pero ¿qué es lo que le decían los religiosos? No moleste más al maestro, porque justamente ahí sale en la serie como que era un fariseo el que le dice, no lo molestes más al maestro, ya está, ya murió tu hija. Eso dice la religión, pero Yeshua rompe toda lógica, porque Yeshua es un revolucionario. ¿Cómo es que habíamos aprendido? Es un subversivo. Rompe toda base, toda estructura, porque Él no viene a acomodar el reino de Dios al reino terrenal. Él viene a que nosotros, realmente, el reino de Dios lo tengamos en nosotros. Que nuestra vida se adapte al reino de Dios, no adaptar el reino de Dios a nuestra vida, que es lo que normalmente tendemos a hacer. Nos muestra Yeshua a alguien golpeando una puerta a medianoche, fuera de horario, sin protocolo, y fíjense que no es corregido, es aprobado. Entonces acá entendemos que Dios no se ofende con tu insistencia. Dios se revela justamente a través de tu insistencia. El salmista en el Salmo 145, 18 es clarísimo. Dice, cercano está Yahvé a todos los que lo invocan, a todos los que le invocan de veras. O sea, todo el que lo invoca de veras es ese que lo invoca, pero no se queda con que simplemente invocó a Yahvé, sino que hasta que no siente la presencia de Yahvé, no deja de molestar. Dios no se ofende con tu insistencia. En realidad Dios se revela en ella, se revela en tu insistencia. Imagínense la escena. Como le decía, una pequeña casa, una familia ahí dormida, una sola habitación, todo acostado ahí juntito y de repente está lo más bien durmiendo. Imagínate en tu casa, tum, 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 la puerta. Me imagino, Federico sale con un rifle, no sé qué arma tiene. O otro sale con un machete. Deja de molestar, salí acá, no es que estamos durmiendo. Lucas 11:8 dice, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. O sea, no es el momento, no es cómodo, no es apropiado, pero el hombre sigue. Y Yeshua no critica eso. Yeshua lo pone justamente como modelo. El problema justamente no es la incomodidad, el problema es nuestra falta de audacia. Porque muchos no reciben no porque Dios no quiera, sino porque se rinden demasiado rápido. ¿O no? Muchos se rinden demasiado rápido, por eso no reciben. Y acá entramos en algo más profundo. El texto no habla de alguien insistente por capricho. Habla de alguien que ha llegado a un punto donde la necesidad superó la vergüenza. Por eso el Salmo 34:5 dice, los ojos de Yahvé están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Acá vuelve a aparecer la palabra clamor, clamar. No hacer tu rezo tempranito y después te olvidas en todo el día. Te olvidaste. ¿Vos te crees que vas a conseguir lo que le estás pidiendo a Dios? La verdadera oración comienza cuando pierdes la vergüenza delante de Dios. O sea, la vergüenza espiritual es justamente el lenguaje de la orfandad, es decir, es clamar como ese hijo cuando se le fue la madre, ¿vieron? Literal. Elenita se le fue la madre y lloraba porque quería la madre y hasta que no vino la madre no dejó llorar. Ahí Timoteo quería seguir caminando y hasta que no lo soltaron que siguiera caminando, él iba a seguir llorando. ¿O no? Y aquí esto se conecta con otra enseñanza de Yeshua. En Mateo 11:12 dice, es lo que les repetía recién, desde
los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y no es violencia física, no es que, dice, viste amor, que está bien que sea violento, que te pegue. No habla de violencia física, habla de una actitud espiritual. El que golpea la puerta es el mismo que arrebata el reino. Porque hay un punto donde o rompes tu vergüenza o te quedas afuera. Ay, no sé si golpear, no sé, y me da cosa. Y eso también a la hora de predicar. Ay, no sé, me da cosa hablar de Dios. Y tenemos que realmente esta noche quebrar algo dentro nuestro. Romper esa estructura interna que todos tenemos. Y es el miedo a equivocarnos. El miedo al equivocarnos al orar. La necesidad de hacer lo correcto. O justamente la distancia emocional con Dios. Por eso, 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto es lo que Yeshua justamente viene a destruir. Porque el Padre no está buscando una liturgia perfecta o discursos elaborados, palabras bonitas. Está buscando una verdad sin filtro. Y eso es lo que le molesta a la gente. ¿Por qué? Porque hemos crecido con una mentalidad religiosa. Y aquí entra la violencia del reino. No contra Dios, sino contra todo lo que nos separa de Él. Ser violento para arrebatar el reino no es ser violento contra Dios, sino contra todo lo que nos separa de Él. Y acá venimos a esa anadeia, a esa santa desfachatez. Y no es falta de respeto, es algo más profundo, porque es una actitud espiritual donde el alma dice, no tengo derecho, pero igual entro. No soy digno, pero no me voy. No entiendo, pero golpeo igual. No es falta de respeto. Es algo que es una necesidad. Es más o menos lo que le pasó a Jacob, a Israel, cuando luchaba con el ángel. O sea, lo hemos estudiado y nadie se percató de que estaba luchando contra, más allá de que dicen que era el ángel de Sab. Era un ángel de Dios. Hola. Pues ningún ángel le pertenece a ningún ser humano, porque todos son creación de Dios. ¿Sí o no? Y él estaba luchando y le dice, Jacob, no te dejaré si no me bendices. Y hasta que no lo bendijo, no lo dejó. Y luchó. Y no le importó quedar con el ciático desgarrado. Él siguió luchando. Pero él consiguió la bendición. ¿Y vos? ¿Seguís luchando por lo que sabés que Dios te está diciendo? Dale, pedime que yo te doy. Génesis 32:26, lo que le digo, el relato de Jacob. El lenguaje del hijo es, Padre, acá estoy otra vez. Así se dirige el padre. Padre, no me voy a rendir. Padre, necesito que te manifiestes. Ese es el verdadero hijo. Porque el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hola. Han recibido ese espíritu porque dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hemos recibido el espíritu de adopción. Y esto no es irreverencia hacia Dios, es una intimidad en su forma más pura. O sea, esto es violencia espiritual.
lo que es violencia espiritual es no rendirte, no retroceder, no aceptar quedarte afuera, no retroceder. Muchos se quedan a la mitad del camino porque tienen o sea, es tan astuto el enemigo que usa el propio ego del ser humano de sentirse indigno de estar delante de la presencia de Dios. ¿Alguien se ha sentido indigno de estar delante de la presencia de Dios? Ese es Hasatán, que usa tu yo, tu ego. Por eso este trabajo que hacemos día a día en el conteo del Homer es para que tu ego quede justamente crucificado, no muerto, eso ya lo sabemos, que el ego no se mata, quede crucificado. Por eso dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ese ego está crucificado en la cruz. Yeshua esto lo llevó todo a un clímax. Dice, el Padre dará el Espíritu Santo, eso llega en Lucas 11:13. No dice que daré soluciones, respuestas rápidas, cosas materiales. Dice, el Padre dará el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? Su propia presencia, hermano. Es el Padre, o sea, todos aquellos que inoportunen, Él dará su presencia. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro Padre es templo? ¿O ignoráis que vuestro Padre es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? O sea, que el templo está muy en gallego esto, pero se está refiriendo el apóstol Pablo de que esto no es nuestro, esto le pertenece a Él y a la vez es el templo del Espíritu Santo. Por eso cuando oras con esa desfachatez, no estás forzando la mano de Dios, estás entrando donde otros no entran. Porque no estás buscando respuesta, estás entrando en la presencia de Dios. Eso ser inoportunos, esa santa desfachatez, no es simplemente querer el auto que necesitas, la casa que necesitas, que tu suegra se vaya lejos. No, es que la presencia de Dios esté en vos. Porque, hermanos, el reino de Dios, cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es buscar su presencia. Es que es lo único que nosotros tenemos que buscar. Porque cuando nosotros buscamos su presencia y realmente su presencia es que su Espíritu Santo habite en nosotros, todo viene por añadidura. No tenés que pedir cosas materiales. No tenés que pedir cosas materiales. Tenés que anhelar que la presencia de Dios esté en vos. El hombre pide pan, pero Yeshua termina hablando del Espíritu. Y esto nos lleva a lo que dice en Mateo, justamente Yeshua 4:4, dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Lo creen? Y no es casualidad, es justamente una transformación de deseo. Hemos aprendido que el deseo no es malo, sino que cómo está dirigido el deseo. Por eso Yeshua nos está haciendo hacer una transformación del deseo. Y acá se revela un misterio. Tu necesidad visible es solo la puerta. Tu necesidad visible es solo la puerta, pero la respuesta divina siempre es más profunda. No te quedes con la bendición. Busca aquel que te dio la bendición. Me va a decir que yo veo muchas películas. Bueno, una película que me la sé de memoria, paso por paso, porque tengo un nietito que le gustaba ver Gato con Bota. Y habla de la historia del ganso de huevo de oro. Y una de las escenas dicen, no me quiero llevar un huevo, me quiero llevar la gansa que pone los huevos de oro. Y es lo mismo, hermano. O sea, no te quedes con la bendición. Busca aquel que es el dador de la bendición. Aquel que es la bendición misma. O sea, porque si no te quedaste, y muchos se quedan con la bendición y muchos se pierden a causa de quedarse con la bendición.
se quedan con lo que Dios les dio, que tanto clamaron, y se olvidaron de Dios. Y se quedaron con la bendición. Y eso, ojo, y acá tal vez me ponga un poco más serio. Quedarte con la bendición, eso te lleva a la muerte. O tanto la muerte espiritual o la muerte literal física. Ojo, ojo si recibiste una bendición de parte de Dios y te quedes con la bendición y te apartes de aquel que te dio la bendición. Dios es un Dios celoso. Más allá de que se deje importunar, pero también tenemos que, porque dice, bueno, entonces, si Dios es así, se deja importunar, hay que ser la santa desfachatez, me voy cuando quiera, vuelvo, me congrego, no me congrego, me voy a pecar, vuelvo. No, ojo, acá estamos hablando de alguien, o sea, de discípulos que le pedían a Yeshua tener su misma identidad. Y Yeshua no andaba pecando. Yeshua no estaba un día con Dios y otro día se iba con la parentela. No. Yeshua estaba con el Padre. Es más, si han leído los evangelios, en una parte dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino los que oyen y obedecen la voz de Dios, o hacen la voluntad del Padre. Hola, hijos, ojo. Porque por ahí nosotros idolatramos a nuestros padres y al idolatrar a tus padres, Dios, ¿qué hace? Dios es un Dios celoso. Pero íbamos lindo, pastor, porque ella se puso pesado. La nadeya no es solo externa. La importunidad no es solo externa, es un proceso interno, un trabajo del alma, romper la vergüenza espiritual, sanar la distancia con el Padre y restaurar justamente la identidad de hijo. Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Por eso cada vez que oras con audacia, sanas heridas de rechazo, rompes justamente la orfandad espiritual y restaura tu conexión con el Creador, con Dios. Acá hay algo que no se ve, pero en sí ocurre, que cada vez que oras con esa desfachatez, estás desafiando estructuras invisibles, estás rompiendo justamente los patrones mentales y estás entrando en autoridad espiritual. Por eso Yeshua en Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto es arrebatar el reino, es avanzar, aunque el alma diga no, es entrar, aunque la mente dude. Si Dios lo dijo, Él lo hará. La puerta ya está abierta. Y aquí justamente viene una revelación importante. Yeshua no está enseñando a convencer a Dios. Está revelando que Dios ya decidió dar. Ya Dios decidió dar antes que le pidas. Por eso en Revelación o Apocalipsis dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces entendemos que no oras para que Dios quiera, oras porque Él ya quiere. La oración no abre el cielo, te alinea justamente con un cielo ya abierto. O sea, no estás esperando a Dios, Dios está esperando que entres. Dios está esperando que entres. Y hoy el Espíritu está hablando bien claro. Deja de orar como esclavo y comienza a orar como hijo. Eso es lo que, en síntesis, lo que esta enseñanza dice. Deja de orar como esclavo. Acuérdense que hemos pasado un Pascua o Pesach, entendiendo de la salida del pueblo de Israel de Egipto, de Misraín, de ese lugar de esclavitud, de encierro.
Pero también hemos aprendido que este conteo del Homer es para sacar Egipto de nosotros. Por eso el Señor te dice, deja de orar como esclavo, comienza a orar como hijo. Romanos 8:14 dice el apóstol Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque el esclavo pide permiso, pero el hijo entra. Lo veíamos ahí. No te pide abrir la heladera. Es más, ni los que se han casado se van y los mismos vuelven y te abren la heladera. Y el hijo entra con violencia espiritual, no pidiendo permiso, sino tomando lo que le pertenece. Por eso, ya para ir cerrando, te vuelvo a hacer estas 3 preguntas. ¿Qué dejaste de pedir por vergüenza? ¿Dónde te rendiste antes de tiempo? ¿O qué puerta dejaste de golpear? Decirle en tu oración, Padre, hoy vuelvo a golpear sin vergüenza como hijo para entrar. Ya no tengo vergüenza. Hoy dejo la vergüenza, hoy rompo mis límites. Hoy entro como hijo. Que esa sea tu oración. La pregunta, ¿qué dejaste de pedir por vergüenza? ¿Dónde te rendiste antes de tiempo? ¿O qué puerta dejaste de golpear? Hermanos, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice el apóstol Pablo ahí en Corintios. O sea, es un acto de audacia espiritual. El cielo no responde a los correctos, sino a los que se atreven a arrebatarlo. Vamos a salir acá temerosos, le vamos a decir, Padre, tampoco es. ¿Se entiende? Lo que pasa es que, a ver, los discípulos están pidiendo a Yeshua que les enseñe a orar para que el Espíritu Santo se manifieste en ellos, porque recordemos que Yeshua tenía el Espíritu de Dios. Ellos aún no, hasta después de Pentecostés. Recuerdan que Él murió, resucitó, estuvo un tiempo con ellos y le dijo que esperaran hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Ahí tenían autoridad para salir, ¿sí? O sea, nuestro clamor y nuestro importunar tiene que ser, Señor, quiero sentirte, necesito sentir tu Espíritu en mí, quiero reflejar tu gloria. Eso no es, Señor, quiero el auto, quiero el auto, quiero el auto. Señor, quiero el auto para poder viajar. Señor, me voy a ir a tal lado a predicar. Y no, es el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, hermano, no se muevan a ningún lado porque el diablo lo va a golpear, pero duro. Busquen la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté en ustedes. ¿Y cómo se manifiesta? Y que no puedes pasar un día sin estar orando. No puedes pasar un día sin estar estudiando su palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Y cómo vas a oír? O sea, es también leyendo, porque te oís, la palabra te habla. Si nunca agarrás esto, y no tenés fe, hermano. No es forma. Es simplemente un convencimiento por un milagro que te pasó. Pero como dije recién, cuidado cuando abandonás a aquel que hacedor de milagro, porque te puede llegar a costar la vida.